Servicios informativos de Navarra Televisión. Es que usted es una dificultad añadida, sea generosa con Navarra. Que lo haga por todos los navarros. Dimita. Contraje un compromiso con la ciudadanía navarra en mayo del 2011 y estoy dispuesta a cumplirlo hasta el final. Intensa sesión en el Parlamento de Navarra. El líder socialista, lo han escuchado, le ha preguntado a la presidenta si cree oportuno seguir al frente del Ejecutivo y le ha insistido en que dimita para propiciar un gobierno estable en la comunidad. Barcina le ha respondido que piensa seguir hasta el final. Bildu se ha molestado tras preguntar a la presidenta si piensa tomar medidas por la imputación de Maya Sanz y Miranda y ser respondido por el consejero portavoz. Muy buenas noches. Lo visto hoy en el Pleno del Parlamento podría ser un adelanto de lo que se verá la próxima semana en el debate de la moción de censura contra la presidenta Barcina. Esto en la Cámara Foral, porque en el Ayuntamiento de Pamplona la oposición ha protagonizado un plante en el Pleno. Consideran que no se puede dar sensación de normalidad en un Pleno presidido por un alcalde, dicen, imputado. A modo de protesta no han presentado mociones ni han admitido a trámite la única resolución que había presentado UPN. En el turno de ruegos y preguntas han criticado que Maya no dimita pese a estar imputado. El alcalde se reafirma. No termino de entender estas posturas que están todas hechas de cara a la galería, de cara a escenificar algo que no es real, ¿no?, en la ciudad. Movimientos políticos a solo unas horas de que declare el primero de los imputados por este caso, el caso Caja Navarra. Miguel Sanz acudirá a los juzgados mañana a las 10. Tendrá que responder a preguntas sobre el cobro de dietas y sobre la comisión permanente de la Caja. La jueza María Paz Benito investiga presuntos delitos de cohecho o prevaricación. Hoy ha rechazado el recurso de la defensa de Sanz que pedía que la causa se traslade a la Audiencia Nacional. Y hoy se ha dado luz verde a nuevas medidas para luchar contra el fraude, una nueva ley con más sanciones y más plantilla para combatirlo. Hasta un 20% más de inspectores que tienen en su mano sancionar con penas que como mínimo serán de 10.000 euros. Y además hoy se ha aprobado una nueva ley que regula el comercio en Navarra. Se amplía de 4 a 10 el número máximo de días hábiles en los que se podrá abrir en domingos y festivos. Será el gobierno foral quien marque el inicio y el cierre de las rebajas. La jornada comercial de 15 horas máximo la fijará, eso sí, cada comerciante. Y en este ya susto mayúsculo para una comunidad de vecinos, el incendio de una caldera ha provocado el desalojo de los vecinos de este edificio de la calle Príncipe de Viana. Ventanas abiertas y familias en la calle, mientras bomberos y policía foral se hacen cargo de la situación. No ha habido heridos, aunque algunos han tenido que salir de sus casas por las escaleras de los camiones de bomberos. En este informativo vamos a conocer la historia de esta mujer. Es Fátima y padece Parkinson. Como ella, 2.000 personas en Navarra conviven con esta enfermedad que se define por la pérdida de neuronas en una parte del cerebro y se traduce sobre todo en temblores, aunque no en todos los casos. Hoy ha sido el Día Mundial del Parkinson. El medio de vida ya te cambia totalmente, porque no puedes hacer nada. No hacer las camas, no puedes hacer nada. Pues quieres hacerlo, pero no puedes. Es que no puedes. Y hoy vamos a fijarnos en la polémica que se ha suscitado en Tudela por la quema la pasada Semana Santa del Volatín. Este año vestido, como ven, de policía foral. Ha molestado a algunos agentes del cuerpo. Ayuntamiento y organización dicen que no quisieron molestar a nadie y que solo se quiso realizar una crítica al cambio de la típica boina del cuerpo por la gorra. Y también hoy en Deportes vamos a fijarnos cómo Osasuna sigue preparando el choque ante el Málaga. Los rojillos no se confían de un equipo aparentemente herido tras ser eliminado de la Champions. La última victoria en Pucela debe servir como ejemplo de que se puede ganar en la Rosaleda para olvidar así las últimas derrotas sufridas en el Reino de Navarra. La jueza Benito se pronunciaba esta mañana y no admite el recurso que había interpuesto la defensa de Miguel Sanz, en el que pedían que el caso Caja Navarra lo llevara en su integridad la Audiencia Nacional. En una providencia en esta que van a ver, la magistrada inadmitía el recurso presentado contra su propio auto del 22 de marzo, un auto en el que la jueza rechazó enviar a la Audiencia Nacional la parte de la investigación referente a las dietas de la Caja y en la que apuntaba además la figura del cohecho. Pero además en esta misma providencia, ahí lo ven, se descarta la
la petición de Contus, que requería que la presidenta Barcina aportara a la investigación un informe que le hizo llegar en 2011 el exdirector de la Caja, Lorenzo Riezu, en el que criticaba la gestión que de la entidad estaba realizando Enrique Goñi y su equipo. Sin embargo, la jueza dice que si Contus dispone del informe, podría aportarlo a la causa. Con el rechazo que acabamos de ver al recurso de la defensa, se mantiene una cita judicial que despierta un gran interés mediático. Mañana a las 10 de la mañana, Miguel Sanz tendrá que acudir a los juzgados. Quedaba la duda de si la Audiencia Nacional podía requerir a lo largo del día de hoy requerir este caso después de que la jueza Benito se negara a entregar a Madrid la parte referente a las dietas. De haberse pronunciado el juez Velasco, podría haber creado un conflicto de competencias ante el Supremo que incluso podría haber paralizado la declaración. Pero finalmente no ha sido así. Expectación máxima a unas horas de que mañana Miguel Sanz declare ante la jueza María Paz Benito. El que fuera presidente del Gobierno durante 15 años comparecerá como imputado en la causa que investiga el cobro de dietas en Caja Navarra. Una causa que investiga presuntos delitos de cohecho o prevaricación por omisión. La defensa de Sanz había recurrido para llevar el caso a la Audiencia Nacional. Su recurso ha sido inadmitido esta mañana. Quedaba a la duda de si hoy el propio juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pediría para sí las competencias de la causa. Decisión importante, porque si el juez hubiera exigido investigar la parte de las dietas, algo a lo que se negó la jueza Benito, habría provocado un conflicto de competencias entre los dos juzgados que tendría que resolver el Tribunal Supremo. Una situación que podría haber paralizado la declaración de Sanz, pero también las de Maya y Miranda. De momento, Velasco no se ha pronunciado, por lo que puede entenderse que actúa por omisión, o lo que es lo mismo, no se pronuncia, dando así por buena la postura de la magistrada navarra, que considera que el asunto del cobro de dietas debe investigarse aquí. Tras Miguel Sanz, que como saben estrena mañana el turno de declaraciones, seguirá sus pasos el alcalde de Pamplona. Enrique Maya tendrá que comparecer como imputado el próximo lunes. Ante esta situación, hoy en el pleno del ayuntamiento los grupos de la oposición, excepto el PP, han hecho un plante y no han participado en los asuntos ordinarios. Sí han pedido, sin embargo, de nuevo en el pleno la dimisión del alcalde porque consideran que mantenerse en el cargo estando imputado perjudica el nombre de Pamplona. Maya ha afirmado que acude a declarar con intención de contestar a todo y contar todo lo que conoce del caso. Ha sido un pleno rápido porque los grupos de la oposición habían pactado un plante en forma de no debatir ninguna moción. Solo han tomado la palabra en el turno de ruegos para pedir de nuevo la marcha del alcalde. Debía haber atendido a los requerimientos de la mayoría del pleno en términos de dar una respuesta formalmente digna a la circunstancia que está viviendo en tribunales. Si lo que el lunes fuera una resolución negativa para el alcalde, pondría a la institución en un serio riesgo. Creemos que es hora de que asuma las responsabilidades políticas que de alguna manera él reconocía, al haber reconocido la ilegitimidad de las dietas de la permanente de la CAN. No es ni aconsejable ni bueno que vaya a declarar en calidad de alcalde de Pamplona, por lo tanto Enrique Maya debería dimitir. En el momento en que estamos, yo creo que sería merendarnos la cena. Yo creo que hay que ver lo que va a pasar, tiene que actuar la jueza, que la jueza es espectacular. Creo que los cargos políticos están para dimitir cuando corresponde, cuando dignifica no solo a la persona, sino al cargo político y a la institución a la que representa. El alcalde Enrique Maya se ha quejado a los grupos de que no haya habido un pleno normal y vuelve a decir que no va a dimitir por su imputación. Y a todo aquello que se me pregunte por parte de la jueza, por parte de los abogados, por parte de todo el mundo, contestaré pues con todo lo que conozco. No termino de entender estas posturas que están todas hechas de cara a la galería, de cara a escenificar algo que no es real, ¿no?, en la ciudad. El Pleno no ha debatido una propuesta de UPN para pedir a Patxi Zabaleta que rectificase sus palabras sobre los terroristas de ETA, algo que ha reprochado María Caballero al resto, recordando que su padre estuvo imputado por unas declaraciones en el Pleno de Pamplona. Y por estar imputado no pidieron su dimisión, ni se plantaron. No hacía falta, ya que esa imputación sirvió de diana para que estos jóvenes idealistas de los que hablaba en esta moción hicieran después su trabajo. El pleno del ayuntamiento ha durado apenas 45 minutos mientras un grupo de personas protestaba fuera del edificio con silbatos y bocinas. Por cierto, que la concejala Uxue Barcos estará en este informativo en nuestro tiempo de entrevista. Esto en el Ayuntamiento de Pamplona, porque en el Parlamento de Navarra también se ha preguntado hoy al Gobierno sobre la imputación de Sanz, Maya y de Miranda. Pero no solamente
eso. La sesión de hoy se ha convertido en una especie de adelanto de lo que podremos ver dentro de una semana en el debate de la moción de censura a Barcina. Hoy la presidenta se ha tenido que enfrentar a las preguntas de la oposición, que le exige responsabilidades. La mayor tensión se ha palpado en el cara a cara entre la presidenta y el líder de los socialistas, que le ha vuelto a pedir que dimita. Es que usted es una dificultad añadida a la dificultad por la que está atravesando esta comunidad. Aquí tenemos una crisis como nunca habíamos visto. Ha quedado muy claro, señor Jiménez, que a usted no le gusta que ahora yo sea la presidenta. Contraje un compromiso con la ciudadanía navarra en mayo del 2011 y estoy dispuesta a cumplirlo hasta el final. Directas las palabras del líder de los socialistas y contundente la respuesta de la presidenta del Gobierno. Pero los argumentos de Barcina no convencen a Jiménez, que le ha vuelto a pedir que dimita. Barcina le emplaza a alcanzar acuerdos. Usted es una presidenta ilegítima desde un punto de vista político, porque usted salió en virtud de unos votos y de un acuerdo que usted rompió, pero se ha quedado con lo que le ha interesado. Sea generosa con Navarra, que lo haga por todos los navarros. Dimita para que Navarra pueda tener el día de mañana un gobierno estable. La ciudadanía navarra nos está reclamando, especialmente a nosotros dos, a usted y a mí, que antepongamos los intereses de la comunidad foral por encima de nuestras discrepancias personales. Eso es lo que respondía la presidenta a Roberto Jiménez. Solo unas horas antes, Barcina no intervenía en una pregunta dirigida a ella por parte de Bildu, delegándola en su portavoz del Gobierno. Algo que ha molestado a la coalición nacionalista, que le ha recordado sus palabras en las que afirmaba que ningún imputado debería permanecer en los partidos políticos. ¿Va a hacer, señora Barcina, aquello con lo que se comprometió? No se ha citado no se ha formulado ninguna acusación sobre las personas, ni tan siquiera sobre las personas citadas a declarar. Sube la intensidad en el Parlamento a tan solo una semana de que se debata la moción de censura. Pero el pleno de este jueves ha dejado más. Venido con novedades en relación a la renta de inclusión social, porque la Cámara ha pasado hoy el trámite, la propuesta de buena parte de la oposición que quiere cambiarla. Esta semana conocíamos datos de que se han reducido las listas de espera para cobrar esa renta de inclusión, pero se quiere abordar esta cuestión con mucho más detalle para adaptarla, dicen, a las nuevas necesidades de quienes no tienen ingresos por la crisis. El Pleno del Parlamento ha tomado en consideración una propuesta para dar con una Carta de Derechos Sociales que iría regulada por ley y que derogaría la actual renta de inclusión social. La iniciativa ha partido de Bildu, Aralar, Nafarroa Bai, Izquierda Esquerra y Geroa Bai y pretende ampliar la cobertura de quienes se pueden beneficiar de ella, por ejemplo, las personas mayores de 65. Además, se podría percibir mientras el beneficiario la necesite. También considera la propuesta que si la Administración foral no contesta en los plazos determinados, se considerará por ley que se debe cobrar. UPN ha defendido el dato presentado esta semana por el Gobierno, que apunta a una considerable reducción del tiempo de espera para cobrarla en los últimos 6 meses. Los regionalistas, no obstante, han optado por la abstención y consideran que los cambios podrían abordarse en una ponencia parlamentaria. En esa misma línea se pronuncia el PSN, que han apoyado la iniciativa, a pesar de llevar bajo el brazo su propia propuesta hecha pública esta misma semana y con la que apuestan por incentivar políticas de empleo como eje central de una renta de inclusión social. El Partido Popular, favorable a la Carta de Derechos Sociales presentada hoy, también ha unido sus votos ante la necesidad que advierte de cambiar algunas cuestiones contempladas en la actual ley foral. Pero además el Parlamento ha mostrado su deseo de combatir con más firmeza el fraude fiscal en Navarra y por eso ha aprobado nuevas medidas tributarias. Todos los grupos, de manera unánime, han dado el visto bueno a un proyecto que cambia sustancialmente lo presentado por el Gobierno. Se incrementan las sanciones y se aumentan los inspectores, todo para combatir el fraude fiscal. Todos los grupos han aprobado por unanimidad una ley que se centra en la lucha contra la ocultación de bienes en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a Hacienda. El Parlamento va a tener un proyecto de ley importante para seguir luchando contra el fraude. Una norma que, según la oposición, mejora sustancialmente el proyecto presentado por el Gobierno. Ahora es su obligación por ley y, por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y si se cumple esta ley, cambiarán mucho las cosas en Navarra en materia de lucha contra el fraude fiscal. Y es también agridulce nuestra sensación porque
el gobierno de UPN no ha tenido la capacidad suficiente para hacer frente al fraude fiscal durante todos estos años. Nos parece muy relevante otra aportación que ya se ha comentado, el establecimiento de una estrategia educativa, informativa y comunicativa acerca del fraude fiscal. Es necesario poner en marcha nuevas medidas tendentes a evitar, a identificar, a perseguir y sancionar todos los tipos de fraude fiscal. Y nosotros vamos a dar un sí crítico a este proyecto de ley. Va a ser crítico porque creemos que podríamos haber avanzado también más. Vamos a hacerle desde luego un seguimiento al Gobierno para que la voluntad política se refleje no solo hoy aprobando la ley, sino después llevando a la práctica. La ley aprobada refuerza las garantías del abono de las deudas tributarias a través de nuevas medidas que impiden impagos en procesos de sucesión, concursos de acreedores o liquidación de empresas. El Pleno también ha dado el visto bueno a modificar la ley reguladora del comercio y se amplían de 4 a 10 los días máximos para la apertura en domingos y festivos. La norma ha sido aprobada con los votos de UPN, Partido Socialista y Partido Popular y con la abstención de Bildu, Aralar Navai y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai. Esta modificación de la ley limita a 1 el número de festivos hábiles por mes y se reducen a 2 los domingos con posibilidad de abrir durante el año. En ningún caso de manera consecutiva. Desde la Federación de Comercios se agradece el consenso logrado por los grupos para apoyar, han dicho, la menos mala de todas las opciones. Esperamos que esto nos permita tener un marco de estabilidad en comportamiento de apertura de festivos, por lo menos en unos años, porque bueno, estábamos pasando una fase de desregulación que nos estaba afectando en la convivencia y en la competencia entre grandes formatos y pequeño comercio. Además, hoy ha quedado ratificado en otro orden de cosas y hablando en este caso de la hostelería pamplonesa, el ERE de NH Hoteles con 410 despidos para todo el país. El principio de acuerdo sobre este ERE se ha ratificado en una reunión que mantenían esta noche los representantes sindicales de 38 centros afectados, entre ellos este que ven, el Hotel Iruña Park de Pamplona. A partir de ahora se abre un plazo de 10 días para adscribirse de forma voluntaria al ERE, que contempla 410 despidos, 13 de ellos afectarán a esta plantilla, la del Hotel Pamplonés, el Iruña Park. La delegación del Gobierno en Navarra ha trasladado al Gobierno foral un nuevo informe con 7 nuevas pintadas que, según delegación, ensalzan el terrorismo. 2 de las pintadas que señala este informe se han localizado en Echarri y Aranaz. Una es esta que están viendo. Según delegación, muestra el nombre de 3 activistas y en euskera se lee "El pueblo no perdonará" y "Borrando las paredes no se tapa la verdad". Además, en el informe se incluyen otras 5 pintadas, esta vez en Arbizú, y se asegura que en una misma calle de esta localidad hay 4 inscripciones como esta, con el lema "Gora Eta". Estado y Gobierno de Navarra firmaron un protocolo por el que se requiere a los ayuntamientos el borrado de estas pintadas y, si no se hace, el coste recae en las arcas municipales. Desde que se puso en marcha se ha solicitado que se borren 36 y se han borrado 8. Vamos a seguir hablando de municipios y esta vez vamos a irnos hasta Estella. Allí el incendio de una caldera situada en los sótanos de un bloque de viviendas ha obligado a evacuar a todos los vecinos de este edificio de la calle Príncipe de Viana. No se han registrado heridos ni intoxicados. El fuego ha sido sofocado con rapidez por bomberos que han tenido que rescatar, eso sí, a algunos inquilinos a través de las ventanas con ayuda de las escalas. Agentes de la Policía Municipal de Estella, sobre las 4 de la tarde, alertaban a SOS Navarra de que salía humo de este edificio, por lo que han movilizado dotaciones de bomberos. No ha sido el único incendio del día en Navarra. Esta mañana se ha registrado otro en la cocina de la venta Pello, en Dancharinea. A mediodía ha habido un fuego en la empresa de levaduras Uizileidain de Huarte y un tercer incendio afectaba esta mañana a una vivienda particular en Castejón. Todos ellos sin heridos. Y de Estella nos vamos a Tudela, que hoy ha sido noticia por la polémica que se ha suscitado tras la celebración en Semana Santa de la tradicional quema del volatín. Este año el muñeco iba vestido de policía foral y esto ha molestado a algunos miembros del cuerpo. Dan el tema por zanjado, aunque el Ayuntamiento y la Orden del Volatín han pedido disculpas aclarando que no pretendían ofender a nadie.
El disfraz de este año del Volatín en Tudela de policía foral con gorra para criticar su cambio por la boina ha sentado mal a algunos miembros de este cuerpo, ya que se quema el muñeco y el pregonero, que desconocía hasta media hora antes el motivo del disfraz, aludió a su maldad, corrupción y deshonestidad, aunque refiriéndose a Judas y no a esta institución. El ayuntamiento que organiza el acto asegura que no hubo intención de ofender. Cambio de la boina por la gorra, y fue un poco lo que se quiso por parte de quien viste el Volatín representar, sin ánimo de ofender a nadie ni mucho menos, y sin ánimo de que el Volatín represente a la foral. Desde la Orden del Volatín aseguran que ellos colaboran en el acto posterior del lanzamiento de balones y globos y que desconocían el disfraz de antemano, aunque también lo consideran una anécdota. Nos enteramos media hora antes de que habéis vestido. Ni se nos consulta, ni se nos pregunta, ni absolutamente nada. Aunque desde Policía Foral no han querido pronunciarse, dan por zanjado el tema y el consejero de Interior restaba importancia al hecho. Nos parece que hay una libertad de crítica y también de humor en esta acción que no tiene mayor trascendencia. En la calle los tudelanos lo ven como un acto tradicional que no debe ofender a nadie. He visto muchos uniformes ya del Volatín y, en fin, no tienen mayor importancia. Un día puede ser la policía foral y otro día puede ser la municipal, otros los médicos. Eso es algo que es tan tradicional y tan asumido por todo el que... porque los mismos desvisten de una cosa que de otra. Desde el ayuntamiento recuerdan que el Volatín se ha vestido anteriormente de otros oficios como banqueros, enfermeras e incluso en el año 85 de policía municipal, cuando esta también cambió boina por gorra. Abrimos ahora Crónica Nacional. Ha sido un día más que intenso en el Congreso de los Diputados, donde se ha despertado polémica en torno al uso del catalán, tanto que el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha expulsado a un diputado de Esquerra, Alfred Bosch, de la propia tribuna, por intentar hacer su intervención en catalán después de llamarle 3 veces al orden. No es la primera expulsión, porque minutos antes también se había expulsado al diputado y compañero de partido de Vox, a Joan Tardà. Ambos han justificado su intervención en catalán apelando al auto conocido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a la Generalitat a impartir las clases en castellano en donde haya al menos un alumno que las pida en este idioma. Pero no ha sido la única expulsión hoy en la Cámara Baja. Afectados por las preferentes han sido también desalojados, esta vez de la tribuna de invitados del Congreso. El presidente Jesús Posada les ha expulsado por alterar el pleno al escuchar que gritaban ladrones a los diputados. Y es que hoy en esas gradas se sentaban víctimas de las participaciones preferentes porque se debatía la ley que va a marcar la recuperación de su dinero y las quitas que tienen que asumir. Después de que el presidente los expulsara, el episodio se ha complicado tras los aplausos de algunos diputados del Partido Socialista, a los que el propio Manuel Chaves ha reprochado su actitud. Y de las preferentes a los desahucios, porque hoy se ha vuelto a hablar de este asunto. El PSOE ha anunciado que quiere adaptar la iniciativa que va a poner en marcha en Andalucía, la de la expropiación de viviendas, a todo el país. Además, hemos sabido que en Madrid se podría multar con hasta 6.000 euros a 30 personas que participaron en el escrache a la casa de la vicepresidenta del Gobierno. Y en medio de todo esto, las asociaciones, los colectivos, las plataformas, que como han demostrado hoy, siguen a lo suyo, intentando evitar nuevos desalojos. El debate político sobre los desahucios no frena la actividad de la plataforma de afectados por la hipoteca. Esta misma mañana han logrado paralizar el desalojo de este hombre. Enfermo y viudo desde hace 2 años, el mismo tiempo que lleva sin pagar el alquiler de su vivienda social. Hoy hemos conocido datos fiables sobre los desahucios. Los han presentado los registradores de la propiedad. En total, 41.000 familias perdieron su vivienda habitual el año pasado. 11.000 de ellas lograron pactar con el banco la dación en pago. Supone ya una cuarta parte, un porcentaje elevado, a pesar de que los bancos señalan que generalizar esta figura supondría enormes trastornos. Y en Navarra también se sigue con los actos antidesahucios. Este que ven se registró en la tarde de ayer. Tuvo lugar en Barañain, se le realizó desde la plataforma Barañain Libre de Desahucios, que como el resto de plataformas piden, entre otras cosas, la dación en pago como solución al problema de los desalojos. Una dación que, según los propios bancos, es más frecuente de lo habitual, han dicho hoy. Hoy se han ofrecido datos. Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, en España el año pasado se realizaron 14.226 daciones en pago. En Navarra
Navarra fueron 60 las daciones en pago efectuadas. Es sin duda una cifra menor si tenemos en cuenta que el año pasado hubo 685 desastres. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Tiempo ya para el deporte. Osasuna continúa lo suyo, preparando el duelo del próximo sábado ante el Málaga. Los rojillos aspiran a lograr la segunda victoria consecutiva, lejos de su estadio, eso sí, donde, como saben, en los últimos encuentros se le nota más cómodo. Buen ambiente al inicio del entrenamiento, pero cuando lo que está en juego es un puesto en el 11, ahí no hay amigos que valgan y los rojillos se emplean con la máxima intensidad, como demuestra esta entrada de Llorente a Masud, que pese a los gritos del iraní no ha llegado a más. Las 4 derrotas sufridas en los últimos 5 partidos han encendido las alarmas en una plantilla que, pese a gozar de 5 puntos de renta con respecto al descenso, es consciente de que otra semana más sin puntuar complicaría sobremanera su situación. Cuanto antes lo tengamos los puntos, pues mucho mejor para no llegar al final pues sufriendo. La incertidumbre en este final de liga es máxima, como también que Málaga saltará la Rosaleda tras la decepción europea. Por si acaso, en el vestuario rojillo están preparados para todo. Habrá que estar preparados para encontrarte al mejor Málaga. Porque bueno, es un gran equipo, ha hecho una gran temporada con todo lo que ha hecho hasta ahora y bueno, tendremos que estar 100% y muy puestos para plantarles cara, ¿no? También con el convencimiento de que si lo hacemos así, pues se le puede ganar y podemos sacar un buen resultado. A Osasuna le restan 3 partidos como local y 5 como visitante. A priori algo negativo, aunque visto lo acontecido en el último mes y medio, no lo puede ser tanto. Al final los puntos valen lo mismo. Yo creo que bueno, pues este año quizá nos está costando sacar más los partidos de casa, a diferencia de otros años donde pues quizá hemos sido más sólidos, pero bueno, hay que sacar puntos de donde sea, indistintamente. En la sesión de hoy, Mendilibar ha hecho mucho hincapié en las jugadas de estrategia y el balón parado en contra, aspectos en los que se ha visto más inseguro a un equipo en el que podría estar puñal después de que el centrocampista Duarte se entrenara de forma parcial con el grupo. Quien lo hizo sin problemas fue el francés Raúl Loé. Y ahora hablamos de básquet. UNB Benassa no pudo obrar la gesta y las rosas cayeron eliminadas ayer en el tercer y definitivo partido que se disputó en Girona. Labor encomiable la del conjunto navarro, que con la ausencia por lesión de su mejor jugadora, ya en su país, Putnina, plantó cara a un rival superior, el Uni Girona. 66-57 perdió UNB, que no le perdió sin duda la cara al partido. Las navarras pagaron un mal segundo cuarto, eso sí, tras ir igualadas en el primero, se marcharon al descanso 15 abajo en el electrónico. En los 2 siguientes consiguieron recortar, pero no los tantos suficientes, los puntos. Pese a la eliminación, las rosas han firmado la mejor temporada de la historia, clasificándose por primera vez para un playoff de lucha por el título. El próximo día 12 de mayo, más de 1 millar de atletas van a pisar el asfalto de las calles de Pamplona en la media maratón, cuyo recorrido, una de las novedades, será íntegro por la capital navarra. Antonio Echeverría es sin duda alguna uno de los principales favoritos para llegar primero a la meta del Estadio de la Rábide en la 32ª edición de la media maratón Ciudad de Pamplona. Así que quién mejor que él, vencedor en varias ocasiones de esta prueba, entre ellas la última, para explicarnos la principal novedad de la misma. Esta media maratón se celebra íntegramente por la capital navarra. Antes íbamos, como sabéis, íbamos hasta Barañain, se quedaba un poco pobre porque era llegar hasta Barañain y era muy rápida, pero luego había que venir hacia Pamplona, se subían varias cuestas y se hacía muy dura y se quedaba un poco desolada, ¿no? Y la verdad que ahora, pues este año, si han metido también lo que es la taconera y un poquito el parque y diferente, pues sí que se va a hacer más atractiva pues para la gente que se queda un poco descolgada. Pero eso no quiere decir que vaya a ser más sencilla. Echeverría apunta cuál va a ser el momento más duro para los participantes. La segunda vez que pasamos por la avenida Sancho el Fuerte, que es subida, pues hombre, se hace más fuerte en el sentido de que ya vienes con todos los kilómetros en las piernas y está ahí aproximadamente el kilómetro 16. Yo creo que esa es la que hay que tomársela con paciencia, porque luego ya es prácticamente todo bajada, venida del ejército subida
y bueno, ya meta. Los coches dejarán su sitio a los atletas por Pamplona el próximo 12 de mayo. La prueba comienza a las 9 de la mañana para evitar el calor. Las inscripciones se vienen realizando desde finales de marzo exclusivamente por internet en la web del club organizador Beste Iruña. El límite de inscritos se ha establecido en los 1.200 para la media y en 500 para la otra novedad, la primera carrera popular que completa el Ciudad de Pamplona. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y en nuestro apunte ecológico de la noche nos fijamos en la energía eólica que generó más de 200.000 gigavatios hora en el quinquenio que va entre los años 2008 y 2012. Esto supone el 46% de la electricidad producida en España por el régimen especial. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. La Asociación Empresarial Eólica señala que esta energía se caracteriza por su madurez, sus bajos costes y su aportación a la independencia energética de nuestro país. En enero generó más electricidad que todo el resto del régimen especial y costó prácticamente la mitad que las demás tecnologías juntas. La asociación ha aprovechado para advertir de que en el debate sobre los costes del sistema eléctrico se suele aludir a las primas al régimen especial como uno de los factores que más contribuye al déficit de tarifa. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Lo hemos dicho al principio, 2.000 navarros sufren actualmente la enfermedad de Parkinson en nuestra comunidad. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad y bajo el lema Rompe los mitos del Parkinson, con la ayuda de algunas caras conocidas, charlas y mesas informativas, hoy se ha intentado dar a conocer esta enfermedad a todos los ciudadanos e informar sobre los síntomas y los fármacos que existen para combatirlo. Aunque todavía no existe un tratamiento que detenga su avance, los pacientes disponen de medicamentos que controlan los síntomas del Parkinson, como son los temblores o la inmovilidad. Los expertos aseguran que solo entre el 1 o el 2% de los casos son provocados por causas genéticas. El principal objetivo es encontrar la cura definitiva para la enfermedad, que afecta sobre todo a los mayores de 65 años. Queremos reclamar a las autoridades para que las personas afectadas reciban el tratamiento más adecuado y que si no están de acuerdo hablen con su médico. Si se trata adecuadamente a una persona diagnosticada, es un ahorro al Sistema Nacional de Salud. Un paciente bien tratado tiene mejor calidad de vida. Con la mirada perdida, Fátima se agarra con fuerza a su bastón y a la vida. Mi bastón es mi compañero habitual. Natural de Pitillas, de 63 años, hace 5 que le diagnosticaron la enfermedad, pero los síntomas comenzaron mucho antes. Trabajaba de enfermera en Zaragoza y pronto supo interpretar las señales que le daba su cuerpo. Entonces los niños, al sacarlos, yo me iba hacia atrás las cunas. Entonces empecé ya por ahí, que cuando iba yo hacia atrás yo notaba algo raro. Y luego la letra era muy pequeña, la letra era muy minúscula y no me la entiendo casi. El Parkinson es una enfermedad que se define por la pérdida de neuronas en una parte concreta del cerebro. En cada persona se manifiesta de un modo diferente. En el caso de Fátima, lo suyo no son los temblores, un síntoma con el que normalmente se asocia a esta enfermedad. O sea, los míos no son los temblores, los míos son las caídas, principalmente. El medio de vida ya te cambia totalmente, porque no puedes hacer nada. Puedes hacer las camas, no puedes hacer nada de nada. Entonces quieres hacerlo, pero no puedes. Así que su reto es no dejar que la enfermedad se adueñe de ella. 2 días a la semana acude a un local de la Asociación Navarra de Parkinson, donde tiene 1 hora de fisioterapia y otra de logopedia. Ofrecemos terapias complementarias a la medicación, siempre son complementarias. Y tenemos fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico, terapia ocupacional y tenemos también un coro que por otro lado
cuidado, además de ser terapéutico, tiene una función, bueno, normalizadora, socializadora y de imagen de la asociación, ¿no?, hacia el exterior. ANAPAR cuenta con otros locales en Estella y Tudela donde intenta dar cobertura a los casi 2000 navarros afectados por esta enfermedad, que hoy celebra su Día Mundial bajo el reto de detener su progresión. El médico acaba de quitarle los puntos de la cabeza. Desde hace 4 años, Basilio se somete cada cierto tiempo a una nueva operación para cambiar los electrodos que tiene instalados. Si uno meta más corriente, pues mejorando. Y a medida que van muriendo neuronas, más corriente necesito. Como en todos los enfermos de Parkinson, una parte del cerebro de Basilio está hiperactiva. Se coloca un electrodo que estimula continuamente esa zona y cuando una neurona está continuamente estimulada deja de funcionar. Es decir, que lo que hacemos es disminuir esa hiperactividad. Los electrodos están conectados a una manguera que pasa por el cuello y se sitúa debajo de la clavícula. Allí una especie de interruptor permite al médico encender o apagar al paciente a distancia. Ahora ando, pues está encendido. Si se apaga, ya no hay Basilio, o sea, no deja de ser una trampa. Una trampa que al fin y al cabo le permite vivir mejor. Él sabe que la enfermedad terminará por apagarle definitivamente. Me quedo el cerebro muy sensible. Antes era más fuerte, ahora enseguida me emociono. Pero la ciencia y las ganas de disfrutar de los suyos hacen que ese momento esté ahora más lejos. Día del Parkinson, no queríamos dejar pasar la historia de las personas que conviven con esta enfermedad. Pero ahora ha llegado ya el tiempo de entrevista esta noche con Uxue Barcos. Diputada, concejala Uxue Barcos, bienvenida a Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, muchos asuntos de los que hablar, pero vamos a empezar por lo más cercano. Lo hemos visto al principio de este informativo, plante prácticamente de toda la oposición, excepto del PP, en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona al alcalde Enrique Maya. ¿Por qué? Clarísimamente, y además lo hemos expresado con bastante, yo creo, contundencia, rotundidad y claridad el conjunto de los portavoces municipales. En estos momentos no se puede hacer o no se puede pretender que las cosas discurran con una aparente normalidad que no es cuando hay el primer edil del Ayuntamiento de Pamplona está imputado en un caso en los tribunales. Una cosa, nosotros desde Nafarroa siempre hemos defendido la presunción de inocencia como un elemento a tener en cuenta, pero no es menos cierto que una imputación en tribunales tiene mucho que decir y mucho sobre todo que fijar en el devenir de la política municipal. Nosotros le hemos hecho un ruego al alcalde y es que no vaya a declarar el lunes como alcalde de Pamplona y por lo tanto en esa medida teníamos que escenificar clarísimamente y sobre todo responder a los requerimientos de la ciudadanía en el sentido de que efectivamente las cosas no son ni normales ni aceptables. ¿Cuál es la postura de Geroa? Y por dejarlo más claro, hablaba de la presunción de inocencia, pero a su juicio una imputación debe conllevar inmediatamente una dimisión en política. Desde luego, mire, hay una cosa clarísima y es que el caso de las dietas dobles y triples de Lacan lo que es primero, más allá de lo que decidan los tribunales, es un caso en el que la ética adolece clarísimamente y por lo tanto debía haber habido una respuesta y así se lo dijimos al alcalde Maya desde el primer momento. Hay, como digo, primero una respuesta que debe ser a requerimiento de las condiciones y circunstancias éticas. Una imputación, bueno, no lo decimos nosotros, desde luego lo dijo la propia presidenta del partido de UPN y hoy presidenta del Gobierno de Navarra, que una imputación no tenía cabida en UPN. Hoy vemos que una imputación sí lo tiene. Y desde luego no es una postura normal. Le voy a poner un ejemplo. Mañana está llamado a declarar también en calidad de imputado quien fuera presidente del Gobierno de Navarra. Y quiero recordar que ha rechazado o ha anulado la comparecencia que tenía ante el Parlamento precisamente porque una imputación, no siendo una acusación claramente además, una imputación no es acudir en calidad de testigo a un caso, es un primer paso. El juez decidirá, si, en este caso la juez decidirá si tiene mayor recorrido o no y nosotros no vamos a entrar a buscar culpables legales en este recorrido, pero desde luego es una circunstancia que en nada ayuda, en el caso de Pamplona, al Ayuntamiento de Pamplona, a una sociedad que está con unas necesidades muy básicas, en una crisis muy profunda, una circunstancia como estas, como digo, no solo no ayuda, sino que debiera haber tenido respuesta por parte de UPN. Además de este asunto, esta semana se han sembrado dudas sobre su manera, sobre la suya, su manera de proceder en el Congreso al solicitar ayudas para Euskal Herria y Ratia después de haber hecho una aportación de 1.200 euros. Se ha esforzado usted en explicar aquí en Pamplona, después en Madrid, que lo hizo de forma altruista, a fondo perdido.
¿Qué tiene que decir después de todo este episodio? Pues primero, no solo no se sembraron dudas, hubo incluso acusaciones. Y por lo tanto, yo creo que estas deben tener en este momento, y a la luz además de los casos, de cómo se han sucedido los hechos, una respuesta. Pero bien, eso se producirá en su momento y si no, evidentemente se buscarán. Pero hay una cosa clara, las acusaciones se sembraron en torno a dos cuestiones. Una ley de la que se informó de manera retorcida, porque esa ley que se invocaba para decir que yo la había vulnerado presentando una moción de ayuda para Euskal Herria y Ratia en los presupuestos de 2012 y la consiguiente, 2013, perdón, y la consiguiente votación de esa enmienda, esa ley que se utilizaba para decir que yo la había vulnerado es exactamente la que ampara circunstancias como esta. Y la segunda, yo creo que el segundo retorcimiento, que en términos de ejercicio periodístico ahí me dejó un pésimo sabor de boca, independientemente de las diferencias que uno tenga o no tenga, un pésimo sabor de boca, fue hacer creer que una aportación a fondo perdido a una empresa como Euskal Herria y Ratia, yo creo que en Navarra nadie tiene ninguna duda de qué se trata, hacerla ver como una inversión en una empresa en busca de un rédito económico. Bien, como digo, esas dos circunstancias que son completamente ajenas al caso en realidad dieron para dos portadas en un rotativo, en un diario, en el Diario de Navarra. Yo creo que se cae por su propio peso, la prueba es que no ha ido más allá, que no puede ir más allá. Y repito, si acaso el mal sabor de boca que queda de lo que sin duda, y lo dije así además el mismo lunes, yo creo que tardé como unas 4 horas entre que leí la noticia en comparecer ante los medios de comunicación, no solo no tengo nada que esconder, no hay ninguna actuación contraria a nada, ni a norma ni a ética en este caso, y si acaso la tristeza que queda en el cuerpo de ver que cuando efectivamente algunas de las instituciones principales de esta comunidad están en un momento crítico, como digo, con imputaciones en los tribunales, bueno, pues busquen equilibrar su situación o una cierta defensa poniendo el ventilador. Es muy triste. Ha utilizado usted esa expresión, el ventilador. Lo dirige hacia Unión del Pueblo Navarro, que ha dicho que considera inaceptables sus excusas. Dijo usted en aquella rueda de prensa que no sabía que esa aportación se había convertido en unas acciones y dice que va a pedir al Congreso si se declararon esos bienes, esas acciones. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Pero es que es bien sencillo. Primero, bueno, lo que para UPN son excusas, francamente, si se midiera por el mismo rasero, estaríamos en una circunstancia un tanto preocupante para muchos de sus miembros y algunos de sus altos cargos. Pero en cualquier caso, no son excusas, son razones. La conversión, efectivamente, de una aportación a fondo perdido en acciones, en nada afecta a lo que son mis declaraciones. Pero usted no lo sabía, que se había convertido en acciones con las implicaciones que puede conllevar esa palabra, ¿no? ¿Pero qué implicaciones? Quiero decir, no estamos hablando de una cantidad en ningún momento que suponga una realidad patrimonial que tenga necesidad de ser declarada, más que en este momento, porque es un acto de 2012. Yo creo que alguien estaba buscando forzar la situación y la circunstancia y sacó el tema de la declaración. Sí, se declararán en su momento, que es cuando toca. En la declaración de 2013 creo que la cantidad ni llega, francamente, y desde luego yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea de los réditos que han dado estas acciones, que es ninguno, porque con aportaciones de estas características y a este tipo de empresas, yo entiendo que hay otro tipo de aportaciones, de inversiones y demás, pero uno no busca un rédito económico que nunca ha existido ni existirá, uno busca un rédito cultural, evidentemente, y esa es la realidad. Por lo tanto, hombre, yo no tengo ninguna duda de que si UPN tuviera la más mínima sombra de sospecha de que en este caso hubiera podido haber algo contrario a norma o a ética, estaría, me imagino, denunciándolo donde corresponde. No hay nada así. Repito, lo que ha habido son acusaciones veladas y llamadas, en fin, con una enorme forma estrambótica. Quiero recordar que es, por cierto, el único partido que ha salido a hablar de este tema, pero, como digo, a acusar a través de este tema. Más allá de todo eso, si uno lee bien la nota de UPN, pues no hay nada, es humo. ¿Ha emprendido usted acciones legales contra el Partido Regionalista que además han sido admitidas a trámite? Sí, en un momento en el que se me acusó de haber ocultado patrimonio. Dice usted que están emprendiendo contra Uxue Barkos y Geroabay una campaña de acoso. Contra Geroabay clarísimamente y desde luego contra la portavoz de Geroabay en este caso, y hay otros muchos, lógicamente, otras muchas personas que representan ese proyecto, pero sí, contra mi persona desde el momento en el que se hace, pues como digo, portada de rotativo, noticias como estas, sin mayor fundamento que el de retorcer
la lectura de una ley que no solo no me acusa, sino que me ampara, y pretender hacer de una aportación a fondo perdido a una empresa como es Euskal Herria y Ratia un supuesto caso de corruptela en un intento de enriquecerse. No sé si... Quisiera preguntarle también, porque con la situación en la que estamos, aquí también la apunta usted como a la política que mejor cobra de toda la comunidad. Sí. Dicen que también es demagogia. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Mire usted, yo tengo un sueldo importante, como lo tenemos brevemente, todos los... porque nos iremos, sí, sí, vamos a ver, un sueldo importante como el que tenemos todos los diputados. Todo es perfectamente cuestionable, pero repito, un sueldo importante como el que tenemos todos los diputados, y luego unas dietas por asistencia en el Ayuntamiento de Pamplona. El intentar, y además es un momento muy concreto, el momento en el que se hacen públicos, pues la fecha es exacta, el momento en que se hacen públicos los sueldos y los patrimonios de los altos cargos y Gobierno de Navarra, el intentar desviar la atención sobre la circunstancia patrimonial de los miembros, como digo, del Ejecutivo Foral a través de una trampa tan burda como el de sumar al sueldo de diputada y a las dietas que me corresponden como concejala, sumarle los gastos de vida, en fin, de vida en Madrid, que nos paga el Congreso de los Diputados a quienes nos tenemos que trasladar todas las semanas. Esto es lo que se ha hecho y ahí está la base. Es tan pueril y con tan poco fundamento y sentido como el caso de Euskal Herria y Ratia. Pues sube barcos, gracias, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes. Bueno, pues así terminamos hoy esta crónica de noticias. Más información mañana en los horarios habituales. Hasta entonces, descansen, adiós.